Parashá 1, Bereshit, Génesis. Significado: en el principio o por causa del principal. Primera aliyá. Bereshit 1, del 1 al 13. Bereshit 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En contraste con las creencias paganas, la Torá empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas solo para adorar al Creador. El hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho le convierte en el gran legislador del universo. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, a la vegetación y a los seres vivos porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que Él está haciendo sobre el hombre al ordenarle a cumplir sus mandamientos. Todas las cosas han sido sometidas a una Torá, a una instrucción. Cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Esa ley es el propósito del Creador para aquella cosa específica. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torá que el Eterno le ha designado. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, se rebela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. Este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el Creador está fuera del tiempo. Luego habla que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico en el principio del tiempo. ¿Qué había antes del principio? Solo uno, Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim había planes que estaban allí desde la eternidad en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Enseña el Midrash. Ese plan es la Torá, que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad en un estado fuera del tiempo. 7 cosas creadas antes que el mundo fuera creado según en el Talmud. Primero, la Torá. Segundo, el arrepentimiento. Tercero, el huerto del Edén, el paraíso. Cuarto, Gehinnom, el infierno. Quinto, el trono de gloria. Sexto, el templo. Séptimo, el nombre del Mashiach. El mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable del arrepentimiento como algo que precede la creación nos enseña que aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre. Revelación o Apocalipsis 13:8b. El Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Y Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. La palabra hebrea que ha sido traducida como en el principio es Bereshit. Es una palabra compuesta por 2 palabras, be, que significa dentro de, en, con, por medio de, por causa de. La otra palabra es Reshit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango. Primicia, inicio, principal, lo mejor. Según el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante. Según Rashi, en todos los lugares donde la palabra Reshit aparece en las escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que la sigue. Este fenómeno gramatical llamado semihut en hebreo es muy común en las escrituras y construye una relación entre 2 sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Ejemplo, Simhat Torah, la palabra en femenino Simhat o Simha significa alegría,
Cuando aparece en la forma constructo, se intercambia la letra Hey final por una Taf, para que tenga el significado de alegría de. Simhat Torah literalmente significa la alegría de la instrucción. La letra Taf final en la palabra Bereshit muestra que está escrita en la forma constructo, dando el significado de principio de. Ahora, la palabra que sigue es bara, que literalmente significa creo y por lo tanto no es un sustantivo sino un verbo. Sin embargo, según Rashi, este verbo debe ser entendido como el crear. Entonces la traducción literal de los dos primeros versículos sería: en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel, en hebreo drash, búsqueda, se compara y se relaciona a una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en las escrituras. La palabra Reshit aparece 20 veces en el Humash y en más de 50 ocasiones en todo el Tanakh. Se usa en relación con el inicio de un reinado. Génesis 10:10, con un hijo primogénito, Génesis 49:3 y Deuteronomio 21:17. Con los primeros frutos de la tierra, las primicias, Éxodo 23:19 y 34:26. Con la sabiduría, que es la Torá, es llamada en Proverbio 8:22. El principio Reshit de su camino. El pueblo de Israel es llamado en Jeremías 2:3 la primicia, Reshit, de sus frutos. En las escrituras hay una relación muy íntima entre el Reshit y el Mashiach. El Mashiach es el Reshit de todas las cosas. Colosenses 1 del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. El Mashiach también es las primicias, el Reshit de la resurrección. Primera de Corintios 15, 20, 23. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden, el Mesías las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. El Mashiach es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mashiach está en la interior del Padre eterno desde la eternidad. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mashiach. Por lo tanto, la palabra Reshit está relacionada en las Escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mashiach es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo haya sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mashiach y para el Mashiach, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en Juan 1:14a, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra, esta Torá, fue luego materializada poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque Yeshua no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir el texto de esta manera: por causa del principal creó Dios los cielos y la tierra. La primera letra de la Torá es Bet, que significa casa. Por lo tanto, podríamos entender el primer versículo también de esta manera: una casa de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Reshit, que es Yeshua. El Creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas.
Solo es posible conocerle por medio de lo que Él revele de sí mismo. En este texto, Él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y Reshit. De esta manera, Yeshua es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo. Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh y la palabra era Yahweh. Juan 1:2. Él era en el principio con Yahweh. Juan 1:3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Y Juan 14:6. Yeshua le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Yeshua 14:9, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Bereshit 1:2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas. La palabra hebrea tohu, que ha sido traducida como sin orden, significa caos, masa informe, desorden, confusión, vacío, vacuidad, nulidad, vanidad, yermo, desierto, erial. Según Rashi, tohu debe ser entendido como un asombro y consternación por la vaciedad que se encontraba en la tierra. Si el hombre lo hubiese visto, que se quedaría atónito. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es bou. Dice la traducción aramea Targum de Jonathan. La tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Dice el Talmud. Tohu es la línea verde que rodea el globo de donde surge la oscuridad. Salmo 8:11. Bou eran las grandes rocas en las profundidades que traen el agua. Isaías 34:11. Las dos palabras tohu babohu aparecen juntas en el hebreo solo en dos textos más, en Isaías 34:11 y en Jeremías 4:23 al 26. Existe una interpretación en la teología cristiana que se basa en estos versículos y que enseña que el estado de sin orden y vacía fue causado por un juicio divino donde el pecado. En tal caso se podría pensar que había una creación anterior que fue destruida por el agua. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este texto dice que el mundo anterior fue destruido por agua y que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego. Esto es interpretado de manera que hubo una destrucción de una creación anterior por medio del agua. Sin embargo, es probable que el Shaliach Kefa esté hablando de la destrucción que hubo en el diluvio. Bereshit 1, del 3 al 4. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz es buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Elohim dijo en Génesis 1:3 que haya luz, y hubo luz. La palabra usada en ese caso para decir sea es haya, que quiere decir existir, ser o llegar a ser, tener lugar. Pero lo más grandioso acá es que la misma palabra con la cual el Eterno se presenta ante Moshe en Éxodo 3:14a, Eye asher eye, seré el que seré, lo que nos muestra que esa luz que estuvo en el principio fue la luz de la gloria del Eterno, es decir, Yu-He-Va-He mismo. ¿Por qué hablamos de Yeshua en este primer día de la creación? Notemos que el sol, la luna y las estrellas solo fueron creados en el día cuarto, así que no se refiere a la luz física que proviene de estas lumbreras. ¿Quién era entonces la luz que separó las tinieblas? Este principio de entender que la luz que hubo antes de ser creadas las lumbreras era la gloria del Eterno mismo, o en otras palabras, era el Eterno mismo que nos lleva a observar la manera profética de manifestar a Yeshua como Yahweh mismo o Eye. Juan 11:25. Yahoshua le dijo, yo soy, Eye, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En la creación el Eterno separó las tinieblas y reveló la luz.
Este primer acto de la creación vino a ser el patrón que el Creador nos dio para nuestra vida desde Génesis hasta Revelación o Apocalipsis. La historia de la redención siempre es la misma. El Eterno trae a sus hijos desde la oscuridad a la luz y hace una nueva creación en ellos. Yeshua es la luz del mundo. Antes de tener a Yeshua en nuestras vidas estábamos en caos y oscuridad, pero Yeshua se revela y separa las tinieblas de la luz haciéndonos nuevas criaturas. Juan 8:12. Yeshua les habló de nuevo. Yo soy la luz del mundo, todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Esta luz primordial fue la luz del Mashiach. Fue lo primero que el Eterno reveló en la creación. Sin embargo, esta luz fue separada de las tinieblas, fue escondida del mundo para ser revelada más adelante, como está escrito en Juan 1, del 4 al 10. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Johanán. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que él al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Mateo 4 del 13 al 16. Y saliendo de Nazaret fue y se estableció en Cafarnaúm, que está junto al mar en la región de Zebulún y de Naftalí, para que se cumpliera lo dicho por el medio del profeta Yesaya, cuando dijo: tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jardín, Galil de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 8:12 y Juan 12:46. Yeshua les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Hechos 26 del 13 al 15. Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Los rabinos antiguos consideraron que el Mashiach fue la razón por la cual fueron creados los cielos y la tierra. La luz que fue revelada antes de la formación del sol y las estrellas fue vista como la luz del Mashiach, que estaba buscando una vasija apropiada para poder manifestarse finalmente. Dicen dos midrashim de la Edad Media: ¿cuál es la luz que desciende sobre la congregación del Eterno? Es la luz del Mashiach. Y esta es la luz del Mashiach, de cómo está escrito: en tu luz veremos la luz. Se puede leer en otro midrash: desde el principio de la creación del mundo, el rey Mashiach nació, porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuera creado. En el libro del profeta Enoc, capítulo 46. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de días y su cabeza era como de lana blanca, y con el otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre y su figura era llena de gracia como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Y por qué va él con la cabeza de los días? Él me respondió y me dijo: este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con el que habita la justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos, porque el Señor de los Espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el Señor de los Espíritus por la eternidad. El Hijo del Hombre que tú has visto hará levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos y a los fuertes de sus asientos, y romperá los frenos de los fuertes y partirá los dientes de los pecadores y derrocará a los reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han glorificado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor. Las tinieblas serán su vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no han exaltado el nombre del Señor de los Espíritus.
Está escrito en el capítulo 48 del libro del profeta Enoc. En este lugar vi el manantial de justicia que es inagotable y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría y todos los sedientos bebían y eran llenos de sabiduría y tenían sus habitaciones con los justos, los santos y los elegidos. Y en ese momento este Hijo del Hombre fue nombrado cerca del Señor de los Espíritus y su nombre fue nombrado ante la cabeza de los días. Y antes que el sol y las señales fuesen creados, antes que se hiciesen las estrellas del cielo, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Será él un bastón para los justos a fin de que puedan apoyarse sobre él y no caer. Será la luz de los pueblos y será la esperanza de aquellos que sufren en su corazón. Todos aquellos que habitan sobre el árido se prosternarán y lo adorarán, y bendecirán y glorificarán y cantarán al Señor de los Espíritus. Y por aquello es por lo que él ha sido elegido y guardado ante el Señor antes de la creación del mundo y por la eternidad. Aunque este texto no haya sido contado entre los libros canónicos, tenemos que reconocer el testimonio de Judas, que citó este libro en su carta. Esto nos autoriza para considerar los escritos de este profeta que vivió antes del diluvio no como una escritura inspirada, sino como una fuente de información interesante. También dice el libro del profeta Enoc. El Hijo del Hombre había sido elegido y guardado ante el Señor de los Espíritus antes de la creación del mundo y por la eternidad. Bereshit 1:5b. Y fue la tarde y la mañana un día. La Torá no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, sino más bien avanza de manera circular o en espiral. Por esta razón no se debe entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen de lo que pasó durante todo ese día. Según la Torá, el día empieza con la noche. Primero había oscuridad y luego vino la luz. Ese es un día. Aquí no dice que fue el primer día, porque los demás días no habían venido todavía y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino de un solo día. Por lo tanto, dice un día o día uno, en hebreo Yom Ehad. La palabra Ehad es la misma que se usa para el eterno, que es uno. Deuteronomio 6:4. Ehad es una palabra masculina que se usa comúnmente en el hebreo para decir uno en referencia a un objeto masculino. El día de Had era un día único, porque solo durante ese día Elohim era único. De allí el Midrash y Rashi sacan la idea de que los ángeles no fueron creados sino hasta el segundo día. Según Nachmanides Ramban, las palabras Vayehi Eref no quiere decir y fue la tarde, sino y hubo desorden, porque la raíz de Eref significa caos, mezcla, desorden. Es por eso que la noche es llamada Eref, porque cuando el sol baja la visión se hace confusa. La palabra de la Torah para mañana es Boker, que es lo opuesto. Cuando el sol sale el mundo se hace Bikoret, ordenado, claro. De esta manera se explica que los primeros días son contados a base de la obra de poner las cosas en orden que antes estaban desordenadas. Cuando un elemento es transformado de desorden a orden, se habla de tarde y mañana, del caos a la armonía. La palabra día en hebreo yom tiene 4 significados principales. 1. Día, el tiempo cuando hay luz, aproximadamente 12 horas. 2. Día, jornada, 24 horas. 3. Un tiempo más largo limitado, una época. Y 4. 1000 años. Bereshit 1:6. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Según Rashi, los cielos que fueron creados el primer día estaban en un estado líquido, dice el Talmud. Los cielos estaban expandiendo, temblando todo el tiempo hasta que Elohim dio su orden para que pararan. Job 26:11. Según Ramban Nachmanides, el universo fue creado como un grano pequeño que luego fue expandido. Ese grano fue la única creación física. Todas las otras creaciones fueron espirituales. Según Ramban Nachmanides, el alma nefesh de los animales y el alma superior neshama del hombre fueron creaciones espirituales. En ese grano estaba toda la materia prima para el resto de las cosas. Cuando ese grano, que era tan pequeño que no había sustancia en él, fue expandido y se transformó en materia, y entonces comenzó el tiempo. La ciencia moderna ha mostrado que la energía es la única sustancia que realmente no tiene sustancia y que puede transformarse en materia. La famosa ecuación de Albert Einstein, E igual a m por c elevado a la 2, nos dice que la energía puede transformarse en materia. Bereshit
1:7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Este texto parece indicar que había agua, posiblemente en forma de vapor, encima de la atmósfera, alrededor de la Tierra. En tal caso, esta agua fue la que cayó sobre la Tierra durante el diluvio en tiempos de Noah. Esta cubierta de agua protegería la Tierra de los rayos radioactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Una capa de ese tipo produciría dos cosas importantes: una presión atmosférica más alta, un clima tropical por toda la Tierra debido al efecto invernadero. La desaparición de esta capa protectora puede ser una de las razones más importantes por las cuales la edad del hombre se redujera aproximadamente el 90% después del diluvio. Bereshit 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. La palabra cielos en hebreo, shamayim, en la forma dual, un par de cielos. Esto puede ser una alusión a los dos tipos de cielos que hay en el universo: la atmósfera y el espacio fuera de la atmósfera. Bereshit 1:9. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así. Al principio lo seco era un solo continente, más adelante fue dividida la tierra. Génesis 10:25. Según lo estudiado en Job 38:6, el Eterno fundó una piedra angular en la tierra. Esta piedra principal de la tierra es el monte Sión, que es llamado el ombligo de la tierra. Ezequiel 38:12, según Ezequiel 28:13 al 14, allí estaba el lugar de adoración del ángel sumo sacerdotal antes de su caída en pecado. En aquel lugar fue creado Adán, según la tradición hebrea. Parece que allí estaban también los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal. En ese mismo monte Abraham puso a su hijo Isaac sobre el altar. En ese mismo Salomón edificó el templo. En ese monte el Hijo del Altísimo fue sacrificado para redimir el pecado desde Adán y para limpiar el mundo de toda iniquidad. Y a ese lugar el Mashiach volverá para levantar de nuevo el reinado de David y gobernar sobre toda la tierra. Bereshit 1, del 11 al 12. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, y hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, y hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Por la palabra de Elohim, la tierra empezó a producir vegetación. Aquí no habla de ningún acto de creación. Según el Midrash, el primer día Elohim creó la materia prima a partir de la cual construiría todo el mundo. Como hemos analizado, todas las cosas existían como una materia sin forma. Durante